Vamos a reflexionar sobre la ocasión en que Pablo reprendió a Pedro. Simón Pedro fue el apóstol del Señor Jesús, al igual que Pablo, y ambos predicaron el Evangelio a judíos y a gentiles. Pablo hizo más su trabajo entre los gentiles, mientras que Pedro llevó a cabo más de su trabajo entre los judíos. Esto es lo que Pablo escribió acerca de una situación que lo involucraba a él y a Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Este es el momento cuando Pablo reprende a Pedro. Y aquí hay varias lecciones que tú y yo podemos aprender de este momento, de este asunto entre estos dos hermanos en la fe, estos dos apóstoles. Vamos a mirar primero a Pedro. Pedro había hecho algo por lo que era de condenar. Así dice Pablo. Pero claro, uno empieza a pensar y dice, espera un minuto. Si Pedro era un apóstol de Cristo, ¿cómo podría equivocarse a tal punto que Pablo le reprendiera? ¿No fue guiado por el Espíritu Santo? La realidad es que el Espíritu Santo guió a todos los apóstoles de Jesús y lo hizo para comunicar el Evangelio sin errores, tanto oralmente como por escrito. Pero el Espíritu no se apodera de sus mentes, ni toma decisiones por ellos en sus vidas personales. Pedro y Pablo tienen el libre albedrío. Y al predicar el mensaje de Pedro, que por cierto lo que predicaba Pedro era perfecto, en su propia vida él tenía la libertad de tomar sus propias decisiones. Y cuando tú y yo hacemos eso, aunque cuando mostremos un patrón de ser fieles a Dios, todavía vamos a cometer errores. Hasta los líderes, pastores más importantes cometen errores. Errores como este. Pablo tiene que reprender a Pedro. ¿De qué pecado era culpable Pedro? Pablo le está reprendiendo por su hipocresía. Te invito a que leas Gálatas capítulo 2, verso 13. A mí me gusta mucho el teatro, lo disfruto. De hecho, tenemos un canal de YouTube que se llama Teatros Gólgota. Ahí puedes encontrar un montón de representaciones teatrales y más que vamos a ir publicando próximamente. Pues lo creas o no, un hipócrita es como un actor de teatro. La persona a la que vemos actuando como personaje en una representación teatral es una persona diferente en la vida real. De la misma manera, un hipócrita es aquel que en su corazón es muy diferente a la impresión que quiere dar o que quiere que los demás tengan de él. Y cuando Pablo reprenda a Pedro, la situación a ti y a mí nos tiene que poner ya en aviso. Sí, porque tú y yo somos hipócritas. Muchas veces actuamos de esa manera. La hipocresía de Pedro tuvo influencia en otros. Cuando otros vieron a Pedro, quien habría sido contado como un líder, actuando como un hipócrita, algunos de ellos se unieron a él en su fechoría. Gálatas capítulo 2, verso 13, léelo. Y en su simulación, dice la palabra, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si nuestras elecciones, ya sean útiles o dañinas, pueden influir en los demás, qué bueno que tengamos a hermanos como Pablo que nos corrijan. Porque esa actitud es de condenar. Pablo reprende a Pedro por su hipocresía. Pero el problema aquí de la situación es ¿qué condujo a Pedro a esa actitud hipócrita? Unos dicen que el miedo fue lo que le llevó a comportarse de manera hipócrita. La Biblia dice que Pedro dejó de relacionarse con los gentiles porque tenía miedo de la circuncisión. Gálatas capítulo 2, verso 12. Así que podemos decir que lo que condujo a Pedro a esa actitud fue el miedo.
Cuando permitimos que el miedo se apodere de nuestros corazones, no tomamos decisiones sabias. En otro pasaje de la Escritura, Pedro, mientras caminaba sobre el agua, dice que el temor entró en su corazón y comenzó a hundirse. ¿Lo recuerdas? Mateo capítulo 14, verso 30. Cuando negó a Jesús 3 veces, ¿qué estaba pasando dentro de Pedro? Tenía miedo, estaba temeroso. Y Dios no quiere que vivamos con miedo de lo que pueda pasar. Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él, echemos nuestras preocupaciones sobre Él y tomemos decisiones que lo glorifiquen. Pablo reprende a Pedro porque era algo que no podía justificarse. Y Pablo reprende a Pedro y le resiste cara a cara. Pablo había hecho algo que no podía justificarse. No podía esconderse debajo de la alfombra como si nunca hubiera sucedido. Ocurrió. Y eso influyó en otros. Eso tenía el potencial de causar un gran daño a la obra del Señor. Y Pablo confronta a Pedro. Hubo un momento en que Pedro pasaba tiempo con los cristianos gentiles. Los trataba como si estuvieran en igualdad con los santos judíos, como si fueran parte de ellos. Y entonces, por temor a lo que algunos cristianos judíos pudieran pensar de él, Pedro comenzó a tratar a esos mismos gentiles como si no fueran parte de ellos. Gálatas capítulo 2, verso 12. Y por tal razón, Pablo reprende a Pedro. Pablo tuvo el coraje de enfrentarse a Pedro y resistirle cara a cara. De hecho, Pablo reprende a Pedro, su compañero, apóstol, delante de todos, es decir, en presencia de otros que estaban involucrados. Gálatas capítulo 2, verso 14. Si un hermano o hermana en Cristo ha pecado contra mí en un asunto personal, eso es entre ellos y yo. Y debo intentar resolverlo de manera privada. Eso es lo que Jesús enseñó, Mateo capítulo 18, verso 15 y 16. Sin embargo, lo que Pablo describe aquí en Gálatas capítulo 2 no se trata de que Pedro pecara contra Pablo. ¿Qué va? El suyo fue un pecado contra el Señor que se había cometido de tal manera que era una levadura corruptora, que tenía un efecto perverso generalizado en el pensamiento de los demás. ¿Y por qué Pablo reprende a Pedro? Para hacerlo reflexionar. Imagínate la situación. Pablo llamó a Pedro, por así decirlo, delante de los demás con la intención de provocar el arrepentimiento y limitar el daño causado. Estoy recordando lo que escribió precisamente Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La reprensión de Pablo a Pedro no se hizo en un esfuerzo por tratar de hacer quedar mal a Pedro. ¿Qué va? Pedro ya lo había hecho solo. Tampoco para hacer que Pablo se viera superior. ¿Qué va? Pablo lo hizo para ayudar a Pedro, para ayudar a Bernabé, para ayudar a la iglesia. La Biblia dice que el que reprenda al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Proverbios capítulo 28, verso 23. Pablo reprendió a Pedro delante de todos porque era culpable. Pedro fue culpable de varios pecados y Pablo lo reprendió delante de todos. Como dice el texto, su pecado principal, así como el de los demás judíos que siguieron su ejemplo, fue que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Vamos a resumir esto. Estaban enseñando un evangelio falso, como se hace hoy en día. En las iglesias se está predicando un evangelio falso y hay gente que lo está siguiendo. Creía en la salvación por gracia, pero al apartarse de los cristianos gentiles, estaba mostrando con sus acciones que creía que las tradiciones judías eran superiores. Y Pablo dice que Pedro estaba tratando de obligar a los gentiles a vivir como judíos. Pedro estaba causando división entre los cristianos. Estaba rompiendo la unidad de la iglesia. Estaba desechando la gracia de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 21. Y Pablo tiene que reprenderle.
y por eso le llama hipócrita. Creía en una cosa pero hacía otra. Como líder en la iglesia debía dar un buen ejemplo a los demás, pero en cambio sus acciones desviaron a otros. Otros judíos siguieron su ejemplo, incluido Bernabé. Y eso molestó a los cristianos gentiles. Y Pablo reprenda a Pedro porque actuó en oposición a la visión de Dios. Pablo reprenda a Pedro, lo confrontó y condenó correctamente sus acciones pecaminosas. Lo vuelvo a repetir, qué bueno que tengamos entre nosotros a hermanos como Pablo, que si nos hemos equivocado en algo nos corrijan en amor. Puede ser en privado o en público, pero con amor. No verás una palabra de menosprecio de Pablo a Pedro. No verás a un Pablo prepotente. No. Verás a un Pablo corrigiendo a un hermano con amor. Y esto es una lección para nosotros. Los pastores se pueden equivocar. Los miembros de la iglesia se pueden equivocar, pero qué bueno que nos corrijamos unos a otros con amor fraternal, sin mirar a nadie por encima del hombro. ¿Te has equivocado? ¿Has fallado? ¿Has cometido pecado? Acércate a un hermano que te pueda dar esa palabra de ánimo, de aliento. Ponte a cuentas con Dios. Bueno, es mal que Pablo corrigió a Pedro, porque si no, Pedro seguiría en ese mismo pecado. Esto le sucedió al rey David cuando pecó. Tuvo que venir el profeta de Dios a corregirle. Si no hubiera llegado Natán, el profeta, a lo mejor David seguía con la suya, escondiendo, tapando ese pecado. Qué bueno que entre nosotros tengamos hermanos como a Pablo, que nos corrijan con amor.